Observamos, ¿verdad, colegas? Sí, maestra. Ya. Estrategia pedagógica. Bueno, en primer lugar, estimadas colegas, muy buenos días. El día de hoy, sábado 17 de agosto, vamos a continuar con nuestras clases de comprensión lectora con la finalidad de fortalecer nuestras competencias, nuestras estrategias para lograr el logro de aprendizaje en nuestros estudiantes a través de nuestras aulas. A nombre de la institución ADMILS, vamos a dar inicio la clase que está programada para el día de hoy. Bienvenida, profesora Elsa, profesora Nélida y así a los demás colegas que se van integrando en el transcurso de la clase. Permítanme, por favor, compartir la pantalla y de esa manera vamos a iniciar. Muy bien. Estimadas colegas, el día de hoy, titulado el tema a tratar es la flexibilidad cognitiva en comprensión lectora como estrategia pedagógica. Colegas, la clase anterior, el día sábado que pasó, hemos trabajado las funciones ejecutivas, que esto está relacionado a la neurociencia con la finalidad de conocer qué es, cómo se relaciona, cómo se interactúa con las actividades de comprensión lectora para poder trabajar con los estudiantes. Razón a ello, los temas a tratar el día de hoy son los siguientes. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Ya hemos trabajado la clase anterior, la memoria de trabajo. El día de hoy vamos a trabajar la flexibilidad cognitiva. Vamos a conocer las características de la flexibilidad cognitiva, los propósitos de la lectura, cómo favorecer la flexibilidad cognitiva a estudiantes en comprensión lectora, cómo formular preguntas según los niveles de comprensión lectora. Vamos a hablar también de la espiral lectora y luego algunos ejemplos. Dicho esto, entonces permítanme continuar. Colegas, vuelvo a retomar este punto con las funciones ejecutivas como estrategia pedagógica para mejorar el nivel de logros en comprensión de lectora en nuestros estudiantes. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Solamente a manera de un repaso, son los procesos cognitivos complejos que nos permiten anticiparnos a situaciones, como cuáles, planificar nuestra conducta, controlar nuestros impulsos y pensar de manera crítica. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que permiten, atentas, colegas, por favor, planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento con el objetivo de adaptarnos al entorno y para alcanzar metas. Muy bien, esto viene a ser las funciones ejecutivas. Asimismo, ahora vamos a hablar cuáles son estas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas que son esos procesos mentales, nosotros como docentes que tenemos que saber cuáles son esos procesos mentales para poder organizar mi sesión de aprendizaje y elaborar, organizar mis preguntas de comprensión lectora para mis estudiantes, consiste pues en la memoria de trabajo. Ya lo hemos trabajado la clase anterior, la memoria de trabajo y con ejemplos. El día de hoy vamos a trabajar la flexibilidad cognitiva. Esta estrategia es muy importante que nosotros debemos conocer. Y asimismo, en la clase siguiente vamos a trabajar la planificación y organización, la autorregulación y el control inhibitorio. Entonces, estas 5 estrategias para mejorar el nivel de logro de comprensión lectora en nuestros estudiantes, es bueno que cada uno de nosotros debemos conocer y saber en qué consiste a manera de articular con nuestras sesiones de aprendizajes. Dicho esto, entonces, acá tenemos algunos ejemplos, funciones ejecutivas.
¿no? Las funciones ejecutivas acá, bueno, son la fluidez verbal, el control atencional, la inhibición, etcétera. Pero netamente nos vamos a abocar a lo que viene a ser la flexibilidad cognitiva. Muy bien, el día de hoy. Continuando, vamos a hacer un repaso nada más para que tenga secuencia. La profesora Elsa, por ejemplo, no ingresó a la clase anterior. ¿En qué consiste la memoria de trabajo? ¿No? Como un repaso, la profesora Nelly estuvo, ¿no? La memoria de trabajo es una capacidad referida a la gestión de la información a corto y a largo plazo. Permite almacenar la información, mantenerla activa en la mente y servir de puente para incorporar nueva información. Esta función está relacionada con otros procesos cognitivos complejos, como cuáles, como la toma de decisiones, el razonamiento y la planificación. Colegas, si nosotros estamos hablando a través de la memoria de trabajo de dos tipos de memoria, la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. Recordaremos nosotros como estudiantes cuando estábamos en la escuela y en el colegio, nosotros trabajamos, fortalecíamos bastante la memoria de trabajo, ¿no? Nos memorizábamos un poema, memorizábamos una trabalengua, una adivinanza, y de esa manera repetíamos cuentos, de tal manera de fortalecer y tener activo nuestra memoria de trabajo. Hay informaciones de vida que nos va a servir y ese tipo de información se almacena en la memoria a largo plazo. Hay informaciones simples, por ejemplo, que, que según que pasan los días va desapareciendo. Entonces, ese tipo de información se almacena en la memoria a corto plazo. Ahora, colegas, ¿por qué la memoria de trabajo es una estrategia para mejorar el nivel de comprensión lectora? Nos preguntamos y nos miramos a nosotros mismos. ¿Estaremos promoviendo, fortaleciendo esa memoria de trabajo en este contexto en el cual estamos viviendo con los estudiantes que tienen a la mano los celulares, para poder aprender, leer un texto? Ahora los estudiantes están copia y pegan, ya copia y pegan con los que realmente la información es más susceptible, más sensible la información. Yo le pregunto, a ver, vamos a socializar un minuto con la profesora Elsa. A ver, profesora Elsita, con respecto a la memoria de trabajo, ¿de qué manera estamos fortaleciendo en nuestros estudiantes a través en el curso de comprensión lectora como estrategia pedagógica? Bueno, maestra, con respecto a la comprensión lectora, nosotros realizamos diversas estrategias de comprensión lectora en el aula, de tal manera que el estudiante pueda almacenar, pueda recordar y que les sirva, ¿no? Como saberes previos para nuevas lecturas. Por ejemplo, cuando se trabaja comprensión lectora, utilizamos diversas estrategias como el subrayado lineal, el subrayado estructural, el subrayado, bueno, no recuerdo el otro. También utilizamos el sumillado, el parafraseo, entre otras, ¿no? Y tratándose de niños menores, por ejemplo, en lectura, cuando ellos leen o leemos en grupo, una de las formas de comprobar si, su comprensión es hacerle graficar, por ejemplo. Todo lo que ha entendido lo plasman en un gráfico, en un dibujo. Luego, ellos van a explicar, cada niño explica, ¿no? ¿De qué trata?
todo el dibujo. Entonces allí te puedes dar cuenta si ha comprendido o no la lectura. Muy bien, Y profesora. así, ¿no? Muy bien. Cuando usted me mencionó momentos atrás sobre la técnica, el subrayado, el sumillado, el parafraseo, vamos a diferenciar que esas tres acciones son técnicas que utilizamos, son como una herramienta. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Para hacer una silla, elaborar una silla, necesitamos como herramienta el martillo, el clavos, la madera, para que salga el producto. Entonces, el producto, la herramienta en comprensión lectora viene a ser el subrayado, incluso ahora estamos el resaltado, estamos el parafraseo y el circulado también podemos utilizar, ¿no? Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a utilizar esas técnicas? El estudiante, al momento que va a leer el texto, usted le va a decir, por favor, circular la palabra clave del título, por ejemplo. Entonces el estudiante utiliza la técnica del circulado y ya, muy bien, considera la palabra relevante. Muy bien, toda esa información está excelente. Lo que realmente mi sugerencia es que nosotros docentes, tenemos que promover el fortalecer la memoria de trabajo para tenerlo, como usted mismo lo manifestó momentos atrás, tener recursos, ideas, saberes para que ellos, a partir, haciendo uso de sus saberes sobre un tema que está almacenado en la memoria a largo plazo, va a leer un texto nuevo y luego va a comparar y de la información que él tiene sobre un tema que está en sus saberes previos o en la memoria a largo plazo, con Con la la nueva información información. nueva, el estudiante va a sacar otra tercera información y conclusión. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con la experiencia del caso, le comento, por ejemplo, ahora tenemos nuestros estudiantes trabajo con secundaria, y los niños también vamos en ese camino, van a llegar a ese colegio, van a llegar a la secundaria y parece mentira que se van trastocando en el caminar y empiezan también pues la moda, ¿no? La moda, el entorno que están los celulares. El alumno ahora de repente se ocupa solamente en chatear, en esas actividades que ustedes conocen. Entonces, cuando ya observamos estos estudiantes tecnológicos, que ya lo vemos, entonces está debilitándose, de repente no le estamos dando importancia a esta memoria de trabajo para poder almacenar saberes en la memoria a largo plazo y ellos lo puedan utilizar en los momentos que crean conveniente. Maestra, disculpe, para que los estudiantes puedan tener una memoria a largo plazo, el aprendizaje tiene que ser a su vez significativo, Eso. donde el estudiante haya disfrutado, no sé, descubriendo, haciendo diversas actividades, ¿no? Mientras no sea significativo el aprendizaje, la información no se va a almacenar en la memoria de largo plazo, sino en la memoria de corto plazo, que le durará pues de repente algunos días o una semana, no sé, ¿no? Entonces el aprendizaje debe ser significativo. Excelente. Entonces, excelente, estamos coincidiendo. Entonces, nosotros como docentes tenemos que tener aquí en mente a la memoria de trabajo como estrategia pedagógica para que el estudiante pueda utilizar esas informaciones para la vida, como usted lo dice, y que sea significativo. No debemos dejar de lado la memoria de trabajo. Ese es uno de los aspectos muy importantes que cumple las funciones ejecutivas a través de la neurociencia. Nosotros estamos hablando del cerebro, son puntos relacionados a la pedagogía que del día de hoy estamos hablando, ya la clase pasada que inició con la actividad mismo del torito, con el cuento que hemos leído del torito de la piel brillante. Y eso lo hemos trabajado la semana que pasó. Bien, entonces, teniendo como referencia, quedó claro, y también de repente para informar ya a la maestra Nélida, aquí tenemos, por ejemplo, ya
una síntesis de la memoria de trabajo. Por eso dice acá, gestión de la información a corto y a largo plazo. La memoria de trabajo, ¿dónde queda? En el área del córtex prefrontal, dorso lateral, ¿ve? En la parte dorso lateral, por nuestra nuca, por la altura de ahí está, se encuentra la función ejecutiva de la memoria de trabajo. ¿Cuáles son sus funciones? Mantener información temporalmente mientras trabajamos con ella mentalmente o estamos involucrados en otro evento. También permite relacionar el pasado, el presente y el futuro. También la memoria de trabajo asocia ideas con imágenes. También la memoria de trabajo permite visualizar, recompensar que están en el futuro. Entonces, esta información hay que tenerlo claro para como estrategia pedagógica nosotros, ¿no? ¿Por qué le decíamos esto? Estamos ahora con este tema de la neurociencia. Estamos retomando, recuerdan ustedes, colegas, cuando salió la nueva propuesta, las rutas de aprendizaje, ¿qué decíamos, no? Y hemos escuchado, no, ahora ya no se va a trabajar ya la memoria, ya no memoria, ya no hablaban, ahora ya es ejecución, pero no es así. Por ejemplo, para elaborar una silla, con el ejemplo, tenemos que tener pues almacenada la información procedimental, los pasos A, B, C a seguir para elaborar el producto, ¿no? Ahora se está relacionando, estamos recordando, y como usted mismo lo dijo, profesora Elsa, es cierto, tiene que vivenciar el aprendizaje, el conocimiento, el producto para que realmente sea significativo y eso se queda en la memoria a largo plazo. Muy bien, esto solamente ha sido un recordar y ahora vamos a pasar, ¿en qué consiste la flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental? Esa es la segunda función ejecutiva. Acá tenemos, ¿ve? La memoria de trabajo, que ya lo terminamos de recordar y aclararlo un poco mejor, dialogar, y ahora viene la flexibilidad cognitiva. Aquí estamos ahora nosotros. ¿En qué consiste? Lo llamamos también la flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. Es como si fuéramos, por ejemplo, ahora yo las felicito tanto a usted, profesora Nélida, y a la maestra Elsa y demás colegas que se involucran a través virtualmente observando estas clases desarrolladas. Vamos a modificar, vamos a cambiar todo lo rutinario que de repente realizábamos hasta antes de las vacaciones. Entonces, con estas orientaciones que estamos conociendo, vamos a implementar, vamos a salir de la rutina a de repente a llevar una nueva forma de actividad. Eso es un ejemplo para poder trabajar la flexibilidad cognitiva mental a través de nuestra conducta y pensamiento. Nosotros como docentes y los estudiantes también tienen que observar en nosotros como docentes nuevas formas de trabajo para que ellos también se adapten a esas nuevas formas de aprender, de esa forma para que logren, desarrollen las actividades y logren el aprendizaje. En otras palabras, la flexibilidad cognitiva es la capacidad, colegas, de darnos cuenta, ya es la capacidad de darnos cuenta, dice acá, de darnos cuenta de lo que estamos haciendo no funciona o ha dejado de funcionar y por lo tanto debemos reajustar nuestra conducta, pensamiento y opiniones para adaptarnos al entorno y a las nuevas situaciones. Si tenemos, por ejemplo, de 20 estudiantes, 10 estudiantes o 2 estudiantes de repente que no logran el nivel inferencial, por ejemplo, trabajar, responder las preguntas. Entonces, la estrategia que yo estoy aplicando de repente no funciona. Entonces, ¿qué debo hacer para cambiar y lograr que el estudiante también desarrolle las preguntas
del nivel inferencial, del nivel valorativo, del nivel de creación en comprensión lectora. Estamos en comprensión lectora y también así de otras áreas. Entonces, en esto consiste la flexibilidad cognitiva, de darnos cuenta de lo que estamos haciendo, si funciona o no funciona, o ha dejado de funcionar. Y si ha dejado de funcionar, ¿qué debemos implementar? ¿Qué debemos reajustar? Entonces, en esto consiste la flexibilidad cognitiva. Aquí tenemos, por ejemplo, una síntesis también, ¿ve? ¿Dónde queda? El área de córtex prefrontal, órbito lateral, se encuentra la función ejecutiva de la flexibilidad cognitiva. ¿Cuáles son sus funciones? Atentas, mis estimadas colegas. Modificar la conducta cuando lo que me estamos haciendo no funciona. Otro, permite adaptarse a los cambios con facilidad. Permite cambiar de una actividad a otra. Actúa en la habilidad de la creatividad. Otra función, comprender el punto de vista de los demás. En esto consiste las funciones de la flexibilidad cognitiva. Muy bien. Ahora tenemos acá características de la flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental. A ver, vamos a hablar un momento, vamos a dialogar un minuto sobre la flexibilidad cognitiva. Profesora Elsa, profesora Nélida, ¿qué opina de la flexibilidad cognitiva? ¿Cómo nos miramos nosotros con la flexibilidad cognitiva? ¿Somos flexibles o no somos flexibles? Profesora Nélida, tiene la palabra. En ese campo, profesora, sí. Algunas veces que sí somos flexibles, profesora. ¿Qué me dice la profesora Elcita? Sí, maestra, nosotros en nuestro quehacer educativo siempre practicamos la flexibilidad cognitiva, ¿no? De repente no sabíamos el término, pero sí lo practicamos. Por ejemplo, cuando vemos que nuestros estudiantes de repente no logran el propósito de nuestra sesión de aprendizaje, entonces uno reflexionas, ¿no? Podría ser al instante, puedes cambiar de actitud o de estrategia, o durante otro tiempo reflexionas y dices, ¿en qué estoy fallando? ¿O qué estrategia debo utilizar? ¿O cómo lo hago? Entonces, ¿o qué materiales utilizo? Entonces, nosotros practicamos la flexibilidad cognitiva, maestra. Excelente, profesora Elcita. Excelente. Es cierto. Por eso les menciono, todo el proceso, todas las actividades que nosotros desarrollamos está relacionado a la neurociencia. Y como usted lo acaba de mencionar, de repente no conocíamos el término adecuado, que realmente ahora sí lo estamos identificando, y sé que esta información se va a ir pues a nuestra memoria a largo plazo. Ya no nos vamos a olvidar, porque ya somos parte de las acciones de todo este proceso educativo en que reflexionamos, qué funciona, no funciona, nos adaptamos justamente, ¿no? Por lo que realmente quieren conocer nuevas estrategias, nuevas formas, nuevas ideas. Estamos acá interactuando. Ustedes, más que nada, que se dan su tiempo, y yo los felicito, para pues decir, mira, qué novedades del día voy a conocer, ¿no? Ya hemos hablado las funciones ejecutivas, son 5, ya estamos conociendo 2. Y ahora vamos a hablar la siguiente clase de la planificación, que es todavía más práctico. Maestra. Sí, profesora. También podemos hablar relacionado a la flexibilidad cognitiva sobre la plasticidad neuronal, ¿no? Que todos, los niños, las personas adultas, podríamos decir que tenemos esa capacidad de la plasticidad
neuronal, o sea, nuestras neuronas están aptos a cambios, a adaptaciones, ¿no? Entonces allí podríamos decir que que estamos desarrollando también la plasticidad neuronal. Claro. Cuando las neuronas hacen la sinapsis, son los transmisores de información, ¿no? Entonces, va relacionado con la flexibilidad cognitiva, porque los procesos cognitivos son pues habilidades que nosotros desarrollamos y llevamos la información. ¿Y por dónde transmitimos la información? A través de nuestras neuronas. Entonces, hay relación entre la flexibilidad, la plasticidad neuronal con la flexibilidad cognitiva. Entonces, son temas muy importantes como estrategia que lo debemos tener claros y precisos. Muy bien, profesora Elcita. Aquí tenemos ahora características de la flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental. Bueno, algunas características que de repente nosotros somos parte de estas acciones, ¿no? Como un recordar. Acá tenemos una buena flexibilidad cognitiva, nos dice, una buena flexibilidad cognitiva o mental nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios o novedades del medio. Y nosotros los docentes estamos susceptibles a todo tipo de cambio, de adaptar, de sumar nuevas estrategias, nuevas ideas, nuevas formas, con el único propósito de lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes a través de las actividades. También la flexibilidad cognitiva, ya de manera personal para nosotras, como personas que somos antes de docentes, ¿no? Nos ayuda a tolerar los cambios que puedan suceder durante la resolución de problemas o la ejecución de una tarea. Nos permite generar alternativas de solución. Las personas con buena flexibilidad cognitiva ejecutan fácilmente la transición de una actividad a otra y saben comportarse adecuadamente en la situación. También dice, pueden captar varias dimensiones de una misma realidad, mirar desde diferentes perspectivas y establecer relaciones ocultas, pidiendo encontrar fácilmente varias soluciones a un mismo problema, ¿no? Alternativas de solución. Eso se llama la creatividad, el razonamiento, la adaptación, ¿no? Las personas con flexibilidad mental toleran mejor los errores y cambio de los planes. Tienen mayor facilidad para ponerse en lugar del otro, somos empáticas y llega más fácilmente a acuerdos comunes. Entonces, estas ideas son mayormente como para fortalecer como persona que somos en este enfoque de la flexibilidad cognitiva. Muy bien, ahora vamos a abarcar lo que viene a ser en comprensión lectora. Colegas, cuando nosotros hablamos propósitos de la lectura, nosotros tenemos que tener claro, cuando va a leer, por ejemplo, nosotros hemos leído el cuento El torito de la piel brillante, ¿qué tipo de lectura ha sido? ¿Cuál ha sido el propósito? Entonces, cuando usted va a llevar una lectura al salón, va a decir, ¿qué tipo de lectura voy a llevar? ¿Y cuál es el propósito de la lectura? ¿No? ¿Qué es lo que quiero desarrollar allá? El propósito va a ser, por ejemplo, que conozcan la historia del torito, para conocer allá. ¿Qué tipo de lectura será? Entonces, para el tipo de la lectura y las preguntas, todo tiene que conocer acá los estudiantes. Por ejemplo, acá tenemos tipos de lectura. Leer para obtener información precisa. ¿En qué tipo de texto estaríamos leyendo para obtener información precisa? ¿Cuál es su propósito? Localizar algún dato que nos interesa. Ejemplo, tenemos los subtítulos, índice, significado de diccionarios. Si vamos a localizar algún dato que nos interesa, entonces eso va a ser el propósito.
Ya, entonces yo puedo llevar un texto expositivo y digo, no, de este texto expositivo, por ejemplo, el agua, un texto corto. Entonces, lo que voy a buscar, ya, con esta lectura, es que el estudiante conozca las funciones del agua, por ejemplo, ¿no? O la composición del agua. Ese es el propósito. Entonces, aquí tiene que escribir qué actividades, qué tipo de preguntas, articulando con los niveles de comprensión lectora, va a decir qué tipos de pregunta voy a formular para lograr mi propósito. Que los alumnos conozcan, por ejemplo, las funciones o las propiedades del agua o la composición del agua, en fin, ¿no? Así como hemos leído El torito de la piel brillante. ¿Qué tipo de lectura has recibido El torito de la piel brillante? ¿No? Leer para aprender, leer para revisar un escrito propio, leer por placer, leer para obtener información de carácter general, leer para seguir instrucciones. Momentos atrás les hablaba de elaborar una silla, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿cuál será el tipo de lectura? Vamos a leer un texto instructivo. ¿Por qué? Porque nos da instrucciones. ¿Para qué? Para elaborar una silla, por ejemplo. Propósito, saber cómo hacer una silla o cómo elaborar una silla. Ejemplo, acá viene textos instructivos, los procedimientos. Por eso acá se ponen los ejemplos de acuerdo al propósito de la lectura. Las actividades, las preguntas que vamos a utilizar, los niveles de comprensión lectora, responde al propósito de la lectura. ¿Qué voy a lograr con esta lectura? ¿Qué estoy buscando el propósito de la lectura? Esta actividad es muy importante que el estudiante, el niño, tiene que conocer. A ver, hijitos, a ver, estudiantes, a ver, niñas, niña Elcita, niña Nelia. Vamos a leer, les voy a preguntar, ¿no? Vamos a leer el texto El torito de la piel brillante. ¿Qué tipo de lectura será? ¿Cuál será el propósito? ¿Para qué voy a leer el texto del torito de la piel brillante? ¿Para qué? A ver, entonces, ¿o voy a leer por placer? Yo no, un cuento que me va a dar mensajes, el tipo de cuento también, ¿no? Leer, no creo que el torito de la piel brillante voy a leer por placer. De repente voy a leer para aprender, porque voy a ampliar mis conocimientos. Ahí está el propósito, ¿ve? Ampliar conocimientos con los que disponemos a partir de la lectura. De repente quiero enseñar mi propósito de la lectura es que los estudiantes valoren a sus padres, ¿no? Respeten a sus padres, ¿no? Y por lo tanto voy a buscar una lectura para promover ese valor. Está el propósito. Ahí está el propósito. Entonces voy a ampliar conocimientos con los que disponemos a partir de la lectura de un texto. Entonces, en el ejemplo ya se vienen las preguntas. Aquí lo vamos a articular con los niveles de comprensión lectora. Aquí ya se articulan los niveles de comprensión lectora. Por eso tenemos que conocer estos propósitos de lectura, estimados colegas, como estrategia para desarrollar, lograr el nivel de logro en nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces, con respecto al propósito, maestra Nélida, maestra Elsa, ¿quedó claro? Sí, maestra. Excelente, excelente. Eso es lo que realmente buscamos. Ahora vamos a hablar, colegas, cómo favorecer la flexibilidad cognitiva a estudiantes en comprensión lectora. ¿Cómo vamos a favorecer? ¿Cómo vamos a fortalecer? ¿Qué actividades vamos a desarrollar para fortalecer la flexibilidad cognitiva a estudiantes en comprensión lectora? Acá he enumerado 7 puntos. Dice 6.1, ¿qué debemos realizar? Promover la capacidad de las y los estudiantes para
Hacer predicciones y proponer la mayor cantidad de hipótesis posible. Cuando nosotros hablamos de las predicciones y proponer la mayor cantidad de hipótesis posible, recuerdan ustedes, colegas, que hemos analizado el cuento El torito de la piel brillante según los niveles de comprensión lectora. En el nivel inferencial, ahí trabajamos esto, hacer predicciones con palabras, con frases, con ideas. Tenemos que promover la predicción, que el estudiante opine, ¿no? Responda a una pregunta que se le da como motivación para que ellos puedan desarrollar el razonamiento. Segundo, nos dice, motivar para hacer una lluvia de predicciones. Entonces, una estrategia para la flexibilidad cognitiva es trabajar la predicción. Y que esa predicción y esas respuestas que ellos van a dar tienen que corroborar a la realidad de acuerdo al problema que se está viviéndose. Podemos traer ese problema de la lectura a la realidad. ¿Y cómo sería? ¿Tú qué dirías? ¿Estás de acuerdo con la actitud del toro negro? Ahora yo traigo a la realidad. En la sociedad actual hay personas con acciones negativas similar al del toro negro. Sí, porque podrías decirme cuáles son, podrías describir. Entonces ellos van a realizar las predicciones, van a hablar, van a comentar. Entonces, al trabajar todas estas acciones, nosotros estamos fortaleciendo la flexibilidad cognitiva en nuestros estudiantes. La flexibilidad cognitiva significa no solamente adaptarnos a los nuevos cambios, sino promover diferentes formas de preguntas para que ellos se adapten y desarrollen el razonamiento. Recuerden, colegas, que toda pregunta de comprensión lectora es para desarrollar y fortalecer el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la toma de decisiones y el razonamiento. Eso es el propósito para que el estudiante pueda expresar, opinar, pensando y razonando, ya sea con errores y fortalezas, pero eso viene a ser el propósito de la lectura y análisis de diferentes tipos de textos. También nos dicen acá anunciar temas o situaciones. Por ejemplo, cuando hemos terminado de leer el texto del torito de la piel brillante, podemos hablar de muchos temas, ¿no? O situaciones del texto podemos traer a la realidad, podemos llevar, traer, ir allá y comentar a los estudiantes, invitarlos a pensar, a tomar decisiones, llevándolo. O sea, ¿qué pensarías tú desde tu punto de vista, tú qué me dirías, ¿no? Frente a esta situación. Estas actividades permiten como estrategia pedagógica para la comprensión lectora. Asimismo, nos dice, presenta una situación problemática y solicita a las estudiantes que propongan más de una alternativa para encontrar solución. Nosotros tenemos que generarles una múltiple de preguntas, problemas, retos, para que ellos también puedan deducir, opinar y dar a conocer algunas alternativas de solución frente a lo que realmente estamos leyendo o que queremos lograr en el estudiante. Puedes aumentar también la complejidad de la situación. O sea, nosotros tenemos al adrede ya complejar, digamos, complicar los temas, las preguntas, con el único propósito de invitarle a pensar más profundo, ¿no? A su análisis, a la interpretación de una frase, de una palabra, de un tema, en fin. Las situaciones inesperadas y complejas requieren soluciones creativas, ¿no? A ver, ¿qué alternativa de solución tú le puedes dar? Y para trabajar estas actividades como referencias, no necesitamos pues un texto amplio, un texto grande, no. Por eso, un texto corto, creativo, que tenga los requisitos y para poder trabajar, traer hacia los estudiantes promoviendo estas actividades como estrategias en comprensión lectora. También nos dice que en las actividades cotidianas en el aula, aquí viene, colegas,
en las actividades cotidianas en el aula, cambia el esquema de acción o patrón habitual. Eso es lo que yo mencionaba momentos atrás, ¿no? Podemos de repente llevar con nuevas formas, ¿no? Ya no con la misma, sino de otra manera para que también el estudiante entre en un nuevo esquema y se adapte a la nueva forma de trabajar. Proponer diseños de proyectos en los que los estudiantes identifiquen la idea principal y luego formulan la pregunta sobre lo que desea investigar. Formular preguntas, colegas. No trabajamos que el estudiante formula preguntas, solamente nos abocamos a que el estudiante lee la pregunta. A ver, vamos a leer preguntas, pero ahora una nueva estrategia es que el estudiante formula preguntas del nivel literal, del nivel inferencial y del nivel crítico o creación, de acuerdo a los niveles que ustedes ya conocen, ¿no? Presenta un gráfico con los detalles del proyecto. Finalmente, pide a los estudiantes que presenten la idea principal a través de pequeños detalles, ideas, gráficos, como decía profesora Elsa, ¿no? Con gráficos, imágenes, similarmente a esa ficha de comprensión lectora que lo hemos analizado del torito de la piel brillante. También nos dice, selecciona lecturas para que las y los estudiantes lean, lecturan y analizan el texto, así como comprensión lectora, por su forma y contenido. Asimismo, formular preguntas según los niveles del nivel literal, inferencial y crítico. También nos dice narrar un cuento y cambia el final. Luego solicita a los estudiantes que lo terminen de manera diferente. Ellos pueden, a partir de un cuento, por ejemplo, del cuento del torito de la piel brillante, ellos pueden escribir, crear, siguiendo los mismos procedimientos, los mismos personajes, ¿no? Otra historia que ellos le pueden agregar, quitar, esas ideas, ¿no? De intertextualizar una y otra idea. Es muy interesante. Con todas esas actividades, colegas, estamos fortaleciendo la memoria de trabajo y estamos utilizando la flexibilidad cognitiva para que el estudiante pueda comprender y escribir un texto no solamente de una forma, sino de diferentes puntos de vista. Entonces también nos dice que es importante que reflexionen en familia cómo el cambio forma parte de la vida cotidiana y cómo ayuda a fomentar la innovación y la creatividad en los estudiantes. Entiendo que cada uno de nosotros, como mayormente los profesores del nivel primario, están más cerca a los padres de familia, porque ellos están al tanto de sus hijos menores. Y ahí pues también a ellos motivarles, incentivarles, dialogarlos, ¿no? Que siempre lo hacemos. No digo que no lo hacemos, pero ahora con este enfoque de la neurociencia, estamos pues dando a conocer, en otras palabras, describiendo, recordando o aumentando, agregando algunas ideas nuevas para precisar nuestras acciones pedagógicas en las diferentes áreas curriculares que nosotros venimos trabajando. ¿Qué me dice al respecto qué me dice al respecto, profesora Nélida, de las actividades, de las estrategias de la flexibilidad cognitiva en comprensión lectora para nuestros estudiantes? Sí, profesora. Lo hacemos, profesora, pero como usted nos está proponiendo algunas, también otros lo vamos a hacer, profesora. Es muy importante está el tema, profesora. Sí, son temas nuevos, son temas que, ¿verdad? Profesora. Sí, maestra Nélida, gracias, disculpe que le corté. Son temas muy importantes que nos orienten, nos fortalece a nosotros como docentes en lo que venimos haciendo y mira, ¿y qué más debo agregar? Eso es el fondo, ¿no? Eso es el fondo lo que realmente nos dice. Por ejemplo, vamos a continuar. Por ejemplo, acá. Aquí tenemos los niveles de comprensión lectora que nosotros conocemos como base, que hemos venido, estos 3 niveles que están incluidos en los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA.
Estos debemos conocer, nosotros debemos manejar esta información, porque los niveles de comprensión lectores son estrategias para el logro de aprendizajes de la comprensión y análisis de los textos en nuestros estudiantes. Debemos quedar bien claro que el nivel literal es explícito. El nivel de retención también es explícito. El nivel inferencial es explícito, deducción. El nivel de interpretación también es explícito, implícito, mejor dicho. El nivel crítico es expresar opiniones, es valorar, calificar y opinar el por qué, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Que también tiene relación ahora el nivel crítico. Después tenemos el nivel de creación. Cuando trabajamos el nivel de creación, también estamos trabajando en el nivel inferencial. Cuando trabajamos el nivel de organización, también estamos trabajando intercalado ya, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. O sea, se articulan, se cruzan, se interactúan ahí para poder lograr el trabajo en los estudiantes. Aquí, colegas, tenemos unas preguntas donde dice, preguntas que se presentan con frecuencia. Estas preguntas, colegas, por ejemplo, en el nivel literal, ¿qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Para qué? Etcétera. Son palabras, preguntas, premisas que nosotros tenemos que utilizamos para formular preguntas, para crear después de una lectura. Cuando voy a llevar una lectura, yo tengo que revisar cuál de ellos puedo trabajar de acuerdo, pero todo va a responder a mi propósito. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con la lectura de este cuento, de este texto expositivo, de este texto instructivo, de este texto descriptivo? ¿Cuál es el propósito? En función a eso, yo selecciono de repente, me doy ideas para utilizar estas preguntas. En el nivel inferencial, ¿por qué? ¿De qué otra manera? ¿Qué pudo pasar? ¿Qué pasaría si? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿Qué conclusiones puedes extraer? Entonces, colegas, estas preguntas, así como nosotros formulamos para nuestros estudiantes, ¿cree usted que también los estudiantes pueden formular estas preguntas del texto que leen? Cuando el estudiante formula la pregunta, es más rico, porque va a pensar, porque van a tener su apoyo de ustedes. Es la nueva estrategia. Ahora tenemos que hacerles formular preguntas. En el nivel crítico, ¿qué opinas sobre? ¿Estás de acuerdo con la actitud del torito de la piel brillante? ¿Estás de acuerdo con el propósito de lectura o con la intención del autor sobre el texto? ¿Qué harías en su lugar del torito de la piel brillante? Podemos hablar, interactuar con estas. Y similarmente tenemos el nivel y ustedes tienen ahí los 7 niveles. Estas preguntas, premisas, pueden utilizar también en el nivel de interpretación, en el nivel de creación. Creación, bueno, es ejecutar, demostrar, de repente graficar, de repente ahí cambian los términos, pero en la interpretación, en la explicación, en la inferencia, en la deducción, tenemos como de repente referencia para poder trabajar. Entonces, mis estimadas colegas, esto es muy importante. Ahora, aquí está la estrategia cuando dice acá, selecciona lecturas para que las y los estudiantes, para flexibilizar, para favorecer la flexibilidad cognitiva en los estudiantes. Una pregunta. Selecciona lecturas para que las y los estudiantes leen y analizan el texto por su forma y contenido, como lo hemos trabajado con el torito. Asimismo, formular preguntas según los niveles de comprensión lectora, nivel literal, inferencial, crítico. Por lo menos de esos 3 tienen que los estudiantes empezar a formular. Y esta estrategia también ahora lo voy a llevar yo al colegio, porque los chicos están acostumbrados a leer y a contestar,
pero ahora hay que cambiarle la dinámica. Ahora, como una pregunta, ya, formula pregunta del nivel literal, una pregunta del nivel inferencial, una pregunta del valor crítico. Entonces, mirando las preguntas que están en la ficha, ellos van a elaborar y van a buscar otra pregunta, ya no el mismo, ¿no? Por eso dice imitar, igualar y superar. Entonces, esto nos va a ayudar. Y acá está, por ejemplo, dice, ve, niveles de comprensión lectora. Pistas para formular preguntas literales. Pistas para formular preguntas literales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Colegas, en el nivel inferencial, cuando trabajamos, o en el nivel de creación, ahí está interpretación con la ficha de comprensión lectora, ¿podemos solicitar al estudiante que formule preguntas del nivel literal? Sí, colegas. Ahí está creando, está razonando, está interpretando. Esta es la nueva estrategia para desarrollar ahora, hay que cambiarle al estudiante, pues, el chip, que no solamente leen, ahora van a formular preguntas. Van a formular preguntas. Por más sencilla que sea, con cualquier frase del texto, con cualquier personaje, de lo que ellos quieren preguntar, que lo realicen. Que lo realicen. Tienen que diferenciar literal, inferencial y crítico y creación. Mirando la fichita, ellos también van a formular las preguntas. Esto sería en el nivel de pistas para formular preguntas literales. Asimismo, tenemos pistas para formular preguntas inferenciales. ¿Qué pasará antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuando dice tal? ¿Cuál es el motivo de? ¿Qué relación habrá? ¿Qué inclusiones? ¿Qué crees? ¿Por qué? O sea, al menos con estas referencias podemos pedir al estudiante. Y nosotros mismos también nos puede ayudar para elaborar nuestras fichas de comprensión lectora. Ahora tenemos en el nivel crítico pistas para formular preguntas críticas o valorativas. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Y otras más de repente en función al texto que están leyendo. ¿No? ¿Qué opina profesora Nélida, profesora Elsa de esta estrategia? Interesante, profesora, porque ya vamos a ver también el niño para que pueda soltarse y pueda formular las preguntas como usted menciona. Claro, ahora hay que llevarle las preguntas, las fichas de actividad de comprensión lectora, ahora hay que pedirle, usted formula una pregunta, ya en los 7 niveles, un ejemplo y desarrollan, ahora le pides la siguiente, elabora, formula tú la pregunta. ¿Cómo, profesora? Ahí mira, tienes un ejemplito. ¿Tú cómo lo harías? Pero le tienes que presentar así como les estoy dando los verbos o las palabras premisas, para que ellos también fluya la imaginación, fluya la idea. Si no le damos una ayuda, una premisa, por más hábil estudiantes no se va a dar, no va a poder, se puede encaminar, pero no somos como los docentes que manejamos recursos, son niños. Entonces, pegamos en la pizarra, lo podemos llevar escrito en papelote y pegamos ahí nuestras premisas, mire, del nivel literal, incluso del nivel diferencial y del nivel crítico, ¿no? Mira, acá tenemos, y ¿cuál de ellos? Cualesquiera tú utiliza para que tú me puedas formular las preguntas. Pero eso sí,
netamente me elaboras del nivel literal. Ellos tienen que elaborar, comprender en qué consisten las preguntas literales, qué desarrolla qué función cumple el nivel literal, qué función cumple el nivel inferencial, qué función cumple el nivel valorativo o crítico. Cuando ellos entienden, ellos van a decir, ah, ya, profesora, ¿podría hacer esto así? ¿Podría ser así? Entonces ya le das la ayudadita por ahí. Aunque se demore en formular una pregunta, minutos, eso no importa. Lo que tenemos que el estudiante logre formular su preguntita, aunque sea con varios. A ver, entre 3, entre 2, podríamos, ya uno sale una idea, otra idea, pueden escribir, lo pueden, aunque sea corto y simple. Se puede hacer. Esa es la nueva, la estrategia para fortalecer la memoria de trabajo, para favorecer la flexibilidad cognitiva. Sería interesante, ¿no? Yo también me estoy motivando a llevar ahora preguntas, decirle a los estudiantes, ahora quiero que formule las preguntas. Toda la vida han estado llevamos la ficha, desarrollan, pero no han pensado en formular preguntas. Y eso es la nueva estrategia y el nuevo reto que estamos trabajando. Y eso es lo que van a lograr y van a tener mayor resultado. Y cuando ellos formulan la pregunta, colegas, también le van a dar respuesta. ¿Por qué? Yo, profesora, he preguntado esta pregunta porque el personaje tal, ya dio respuesta. ¿Ve? Entonces, ¿qué manera de invertir el razonamiento, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en nuestros estudiantes? Muy bien. Profesora Elsa, ¿qué me dice al respecto? Sí, maestra, con respecto a mi experiencia, yo sí les hacía formular las preguntas de manera empírica, no sabía la importancia ni que de repente era una de las estrategias, sino sí les hacía plantear preguntas a manera de competencia. ¿Qué alumno plantea mayor cantidad de preguntas referente a la lectura? Pero sí lo que me faltó era darles a conocer en los niveles, ¿no? Claro. Sí, maestra. Excelente, profesora. Sí, ellos tenían esa facilidad de hacer las preguntas diversas. Claro, allí ya estaban las inferenciales, todo, pero no estaba clasificado, maestra. Así es. Entonces, ahora estamos aclarándolo, aprendiendo, ¿no? Que los chicos tienen que diferenciar la función de cada nivel. De los 7 niveles que ustedes tienen, a su manera tienen que diferenciar para que ellos formulen las preguntas. Interesante esa estrategia. ¿Ve? A mí también me ha motivado que la verdad sí voy a llevar para que puedan trabajar los estudiantes. Interesante, colegas. Muy bien. Entonces, esto viene a ser las estrategias. Ahora vamos a hablar de la espiral lectora. A ver, la espiral lectora consiste, que dice, el espiral es el aprendizaje lector, se evidencia cuando nuestros estudiantes muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras. Pero este aparente retroceso es una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras. Conviene mencionar que la espiral es una característica constante en cada una de las áreas de desarrollo humano. Por ejemplo, al nivel psicomotor, los bebés gatean y luego caminan, pero una vez que caminan vuelven a gatear de manera alterna al caminar para afianzar el dominio de sus extremidades y de su literalidad. Capacidades motoras que están vinculadas con el quehacer cuando esta criatura se incorpore a la vida escolar. Entonces, estimados colegas, con esto para finalizar, nosotros conocemos los 7 niveles de comprensión lectora. Colegas, aquí tenemos el nivel literal. Voy a mejor así porque acá mejor lo voy a reducir para que ustedes puedan observarlo. Ya, ahora sí. Estimadas colegas, aquí tenemos los 7 niveles. Literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y la creación. Colegas, cuando nosotros hacemos trabajar a los estudiantes con la lectura, ya con la lectura, los niveles,
cuando trabajamos, por ejemplo, el nivel literal, acá está, ¿cuál es la función? Atentas, colegas, análisis de los elementos. Es por eso que en la primera pregunta de comprensión lectora en el nivel literal se analizó los elementos, los recursos que lo acompañan al texto, paratextuales, ¿recuerda? ¿Ve? Es análisis de los elementos. Ahora, el nivel de retención es análisis de las relaciones, de las ideas del texto. El nivel de organización, análisis de la organización del texto. Cuando trabajamos los tres niveles, literalidad, retención, organización, estamos trabajando el análisis. Ahora, cuando trabajamos el nivel inferencial, que su función es comparación, trabajamos el nivel de interpretación, que viene a ser abstracción, generalización. Cuando trabajamos la valoración, concepto, juicio, creación, práctica, estamos trabajando la síntesis. La síntesis, análisis y síntesis. Colegas. Entonces, cuando trabajamos la literalidad, colegas, estamos trabajando la textualidad. Cuando trabajamos la retención, estamos trabajando la intratextualidad, porque ya estamos yendo ya profundamente al texto interno. Una idea más otra idea, intratextualidad. Dentro del texto hay frases, oraciones, palabras, datos que el estudiante tiene que analizar. Y cuando trabajamos la organización, estamos trabajando la intertextualidad, ya es externo. Cuando trabajamos la inferencia, trabajamos la extratextualidad, porque a través de una premisa, de una palabra, tenemos que dar respuesta extra. Y cuando trabajamos la interpretación, estamos trabajando la supertranstextualidad. Se dan cuenta que la interpretación es más amplio porque se involucra un conjunto de procesos cognitivos para poder interpretar, dar una solución, una opinión frente a un tema. Y cuando trabajamos la valoración o el nivel crítico, trabajamos la transtextualidad. Y cuando trabajamos la creación, la trascendencia, o sea, ya la práctica, qué logró, qué aprendió, está llevando a la vida práctica. Cuando nosotros entendemos estos 7 niveles, ¿ya? El espiral lectora, estamos promoviendo todas las capacidades, habilidades lectoras que realmente el estudiante tiene que aprender a través de un texto corto, mediano o largo. Pero de acuerdo a la edad, nosotros tenemos que llevar. Esto es el que nosotros tenemos que conocer. Y qué bonito sería, ¿no? Que nosotros terminamos la literalidad, la textualidad, la intratextualidad, la intertextualidad, la intratextualidad, la supertranstextualidad, la transtextualidad y la trascendencia. Trasciende, vive, aprende, aprendizaje significativo. Cuando trabajamos todo esto, ya vienen los ejemplos. ¿Se acuerdan que hemos trabajado ello? Acá ya hemos por su forma, ¿ve? Por su forma y por su contenido. Hemos trabajado el texto. ¿Qué le pareció, colega Elsa, profesora Nélida? Bienvenida, profesora Luz, con respecto al tema. Profesora, en realidad es muy interesante, ¿no? Y ojalá pues que lo pongamos en práctica con nuestros estudiantes, pero a mí particularmente tengo que revisar o me gustaría saber eso de la última clasificación que hizo usted de los 7 niveles, si no me equivoco. Todavía no tengo claro lo que es la intertextualidad, no sé qué términos hay. Eso es lo que me falta. Me gustaría conocer más. Ajá, ese esquema del espiral. Este de acá.
Vamos a hacer una práctica. Maestra. ¿Ya? Vamos a hacer una práctica. Ya conocen los 7 niveles. Hemos trabajado con el torito de la piel brillante, ¿verdad? Hemos trabajado. Sí. Ya, por eso, los que estamos, discúlpame, no quiero incomodarlos, pero los que estamos así consecuentes, ya hablo en función a los ejemplos, al trabajo que hemos realizado, porque de ahí yo me cojo como ejemplo. Ya hemos trabajado, si no, también lo podemos volver a repasar. Vamos a trabajar, cuando trabajamos la literalidad, ¿a qué llamamos textualidad? ¿A qué llamamos intra? ¿A qué llamamos inter, extra, super? ¿En qué? A través de una pregunta. Así, eso es lo que quisiera conocer más. Esto es lo que tenemos que trabajar. Y cuando trabajamos esto, esta pirámide, esta espiral, colegas, estamos fortaleciendo esto de acá. La memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, que son las funciones ejecutivas como estrategia pedagógica en comprensión lectora para el logro de aprendizajes. Esto es la clase, colegas. Espero que les haya fortalecido de una y otra manera para poder seguir fortaleciendo nuestras competencias, nuestras habilidades y para el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Les he robado, disculpe el término que utilice, unos minutos, pero tenía que terminar con la pirámide lectora para que conozcamos que queda como tarea que lo vamos a trabajar a través de una lectura corta y precisa. Colegas, los minutos ha cumplido. Espero que les haya fortalecido en algo esta información, un granito más de arena. Antes de despedirnos, de repente quisiera escuchar una opinión de la profesora Elsa, profesora Nélida y también profesora Clotilde si se encuentra en sala. Adelante, profesora, y nos despedimos. Profesora, muy interesante el tema, profesora. También encarecidamente le pediría que nos mande ese su PPT. Sí, inmediatamente voy a enviar, no se preocupe. Gracias. Bien, profesora Elsa. Maestra, gracias por los nuevos aportes que nos da para poder aplicar en nuestras instituciones educativas. Gracias. Cada día aprendemos, cada momento, cada instante, un nuevo aprendizaje. Muchas gracias. Bien, profesor, todo es progresivo, no es de la noche a la mañana. Nosotros vamos trabajando normal y si podemos sumar en el camino una pregunta, lo hagamos, pero todo es progresivo y yo los felicito por esa actitud. Muchísimas gracias, muy buenos días y que tengan un bonito fin de semana. Inmediatamente voy a enviar el PPT por el WhatsApp, que realmente toda semana envío después de finalizar la clase. Buenos días y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Profesora, muchas gracias.